el fin del mundo y los misterios de la vida futura. Continuación de la quinta conferencia. El purgatorio. Continuación de la primera parte. Dice San Juan Crisóstomo: el hombre abrazado por la llama del amor de Dios es tan indiferente a la gloria y a la ignominia como si estuviera solo y sin testigo en esta tierra. Es indiferente a las tentaciones, las tenazas, las parrillas, los potros. Ya no le preocupan más que si estos sufrimientos se infligieran en otra carne que no fuera la suya. Lo que es todo dulzura para el mundo no tiene ningún atractivo para él, ningún sabor. No es más susceptible de quedar preso en un afecto criminal que el oro 7 veces probado es susceptible de ser empañado por la herrumbre. Así son, incluso en este mundo, los efectos del amor divino cuando se adueña vivamente de un alma. Pues el amor de Dios actúa sobre las almas de las que hablo con una fuerza mucho mayor, ya que separadas de sus cuerpos, privadas de todos los consuelos humanos, entregadas a 1000 martirios, se ven forzadas a recurrir a Dios y a buscar solo en Él todo lo que les falta. Una de las principales causas de su sufrimiento es saber que las penas que soportan no les proporcionan ningún beneficio. Para ellas ha llegado la noche en la que ya no pueden trabajar ni ganar. El tiempo en el que el hombre puede satisfacer por sus pecados, acumular méritos, acrecentar su corona celeste, termina con la muerte. En el momento de su entrada en la otra vida, todo ser humano escucha el decreto de su sentencia eterna. Su suerte está fijada sin posibilidad de cambio. Ya no tiene posibilidad de realizar obras buenas o malas, de las que pueda ser juzgado de nuevo en el tribunal de Dios. Pero, aunque las almas del purgatorio no pueden crecer en santidad y amasar nuevos méritos por medio de la resignación y de la paciencia, saben que ya no pueden desmerecer más, y para ellas es una dulce alegría el sufrir con un amor gratuito y totalmente desinteresado. Sin duda que esta singular mezcla de felicidad en medio de los más crueles tormentos es un estado que nuestros toscos espíritus no pueden comprender. Pero interroguen a los mártires, las Teresas, las Lucías, los amantes celestiales de la cruz. Ellos les dirán que muy a menudo en la tristeza, en medio de las penas y de las más crueles desolaciones del espíritu, es cuando el que no quiere sino vivir para Dios, saborea como un gusto anticipado del paraíso, siente afluir a su corazón las alegrías y las delicias más dulces y más embriagadoras. Las almas del purgatorio aman a Dios. Además, ellas son amadas por las iglesias del cielo y de la tierra, con las que mantienen relaciones y comunicaciones continuas. La Iglesia Católica apela a la caridad de sus hijos y por su mediación les prodiga
día y noche, sus sufragios y sus socorros. La caridad de los ángeles buenos les dispensa continuamente gotas celestiales que el buen Jesús hace manar de su corazón. Se aman entre ellas y se consuelan mutuamente con conversaciones inefables. Entre estas almas y sus amigos de la tierra no se interpone un caos inmenso y podemos aportarles en todo momento esa gota de agua que el malvado rico reclamaba en vano de la piedad de Lázaro. San Juan tuvo un día una visión admirable. Vio un templo y en el santuario de ese templo un altar, y bajo el altar una multitud de almas dolientes. Como observa un comentarista, estas almas no están delante del altar, no pueden ofrecerse allí. Solo indirectamente, por medio de los sufragios, participan del fruto de la inmolación eucarística. Ellas están bajo el altar y esperan, resignadas y sufrientes, la gota que nosotros tengamos a bien hacer llegar a sus labios. La Iglesia Católica no ha definido nada acerca del lugar del purgatorio. Los doctores y los padres han emitido distintas opiniones sobre este respecto, y es facultativo aceptar unas u otras, sin faltar a la ortodoxia, ni apartarse de la verdadera fe. Santo Tomás, San Buenaventura y San Agustín enseñan que el purgatorio, situado en el centro de la tierra, es un lugar intermedio entre el infierno de los réprobos y los limbos en los que están retenidos, al menos hasta el juicio, los niños muertos sin bautismo. Para apoyar sus opiniones, citan las palabras que canta la Iglesia. Libra, Señor, a las almas de los fieles difuntos de las penas del infierno y del lago profundo. Y estas palabras del Apocalipsis: y nadie, ni en el cielo ni en la tierra, ni bajo la tierra, se encuentre digno de abrir el libro y de leerlo. Según estas palabras de San Juan, solo los justos fueron invitados a abrir el libro misterioso. Así pues, al mencionar el apóstol a aquellos que están bajo la tierra, no parece darnos a entender que hay justos cautivos por un tiempo en esas entrañas sombrías. En otro lugar, en el Eclesiástico, se dice: entraré en las partes inferiores de la tierra, visitaré a los que duermen y haré resplandecer ante sus ojos la esperanza de la salvación. Los intérpretes señalan con razón que en este pasaje el autor inspirado ha querido designar los limbos donde los patriarcas y los santos del Antiguo Testamento reposaban en el seno de Abraham. Esta explicación confirma la opinión de Santo Tomás y San Buenaventura. En efecto, si los patriarcas y los justos del Antiguo Testamento, purificados de todas sus faltas actuales, tuvieron por morada las regiones inferiores de la tierra, hasta el día en que el pecado heredado de Adán por nuestra raza fuera expiado y completamente borrado en la cruz. Con mucha más razón, parece conveniente que las almas, culpables de faltas actuales, que no han reparado suficientemente, sean castigadas y detenidas
en las profundidades de la tierra. El testimonio de San Agustín añade un grado más de probabilidad a esta opinión. En su epístola 99, dice que Cristo, al descender a los infiernos, fue no solamente a los limbos, sino también al purgatorio, donde liberó a algunas almas cautivas, siguiendo lo que parece indicar el libro de los Hechos de los Apóstoles, librándole de los dolores del infierno. Una segunda opinión relativa al lugar del purgatorio es la de Hugo de San Víctor y San Gregorio Magno en sus diálogos. Uno y otro sostienen que el purgatorio no está en un lugar determinado y que un gran número de almas difuntas expían sus faltas sobre la tierra y en los mismos lugares en los que pecaron más a menudo. La Sagrada Teología concilia estos diversos testimonios, estableciendo, en primer lugar, que el purgatorio es un lugar determinado y delimitado, situado en el centro de la tierra, y al que descienden la mayor parte de las almas para expiar las faltas con las que han quedado manchadas. Sin embargo, el purgatorio no es un único lugar. Hay un cierto número de almas que, sea por la menor gravedad de sus faltas, sea por una dispensa excepcional por parte de la sabiduría divina, no se hunden en dicha prisión y sufren sus castigos sobre la tierra y en el lugar en el que habían pecado. Esta interpretación dada por grandes teólogos explica y confirma la multitud de apariciones y de revelaciones hechas a los santos, muchas de ellas tan verosímiles que no pueden ser rechazadas. Para clarificar nuestra doctrina, de entre todas las revelaciones que cita San Gregorio Magno en sus diálogos, elegiremos solo aquellas cuya autenticidad está al abrigo de cualquier contradicción. Se cuenta en los anales de Citeaux que un peregrino de la zona de Rodez, cuando volvía de Jerusalén, se vio obligado a hacer escala en una isla vecina de Sicilia. Visitó a un santo ermitaño que se interesó por la situación de la religión en Francia y le preguntó además si conocía el monasterio de Cluny y al abad Odilon. El peregrino le contestó que los conocía y añadió que agradecería saber por qué le hacía esa pregunta. El ermitaño le contestó: muy cerca de aquí hay un cráter del que se ve la cima. En determinadas épocas vomita con estruendo torbellinos de humo y fuego. Yo he visto demonios llevar almas de pecadores y arrojarlas a ese horrible abismo para atormentarlas durante un tiempo. Algunos días me ha sucedido que he podido escuchar a los malos espíritus conversar entre ellos y quejarse de que algunas de esas almas se les escapan. Murmuran contra las personas piadosas que por sus rezos y sacrificios aceleran la liberación de las almas. Odilon y sus religiosos son los hombres que parecen inspirarles más espanto. Por ello le pido que cuando esté de vuelta en su país, se lo pido en nombre de Dios, exhorte a los monjes y al abad de Cluny a redoblar sus oraciones y sus limosnas por el consuelo de esas pobres almas. El peregrino, a su vuelta, cumplió el encargo.
El santo abad Odilon consideró y sopesó con tranquilidad todos los aspectos. Recurrió a la iluminación de Dios y ordenó que en todos los monasterios de su orden se hiciera cada año, el segundo día de noviembre, la conmemoración de todos los fieles difuntos. Ese fue el origen de la festividad de los difuntos. San Bernardo, en la vida de San Malaquías, cita otro caso. Cuenta que San Malaquías un día vio a su hermana, después de algún tiempo de su muerte. Estaba pasando el purgatorio en el cementerio. Como consecuencia de su vanidad y de los cuidados que había dedicado a su cabellera y a su cuerpo, había sido condenada a habitar en la fosa en la que había sido enterrada y a asistir a la putrefacción de su cadáver. El santo ofreció por ella el sacrificio de la misa durante 30 días. Una vez concluido el plazo, volvió a ver a su hermana. Esta vez había sido condenada a cumplir su purgatorio en la puerta de la iglesia. Sin duda, a causa de sus irreverencias en el lugar santo, quizás por distraer a los fieles de los misterios sagrados, atrayendo sobre ella pensamientos y miradas. Estaba profundamente triste, con un velo negro, con una angustia extrema. El santo celebró de nuevo por ella el sacrificio de la misa durante 30 días y por última vez se le presentó en el santuario, la frente serena, radiante, vestida con una túnica blanca. Por estos signos supo el obispo que su hermana había alcanzado la liberación. Este relato consta la costumbre, universalmente en vigor desde los primeros tiempos de la Iglesia, de rezar por los difuntos durante 30 días. En este punto, el cristianismo no había hecho sino seguir la tradición mosaica. «Hijos míos», decía a sus hijos el patriarca Jacob en su lecho de muerte, «sepúltenme en la cueva de Mambré, en la tierra de Canaán». Y los nietos de Isaac lloraron a su padre durante 30 días. A la muerte del gran sacerdote Aarón y de su hermano Moisés, el pueblo renovó ese luto de 30 días. Y muy pronto, la piadosa costumbre de rezar durante un mes por los difuntos se convirtió en una ley del pueblo escogido. A San Pedro, príncipe de los apóstoles, según dice San Clemente, le gustaba que rezaran para el consuelo de los muertos. Y San Dionisio Areopagita nos describe magníficamente la majestuosidad con la que los fieles celebraban los funerales. Desde los primeros siglos la Iglesia, en memoria de los 30 días de luto observados según la ley mosaica, promovía las plegarias durante un mes después de la muerte de los fieles. Oh, ustedes que añoran a seres que juzgan injustamente ausentes, ustedes que derraman lágrimas por no poder mirar esos rostros queridos, considérenlo con cuidado. Las puertas de su prisión están completamente abiertas a sus oraciones y a su caridad. El sabio se consolaba haciendo visitas a menudo a sus amigos muertos en la paz de Dios. Con una confianza sin igual repetía las siguientes palabras: entraré en las partes inferiores de la tierra,
Visitaré a los que duermen y haré resplandecer ante sus ojos la esperanza de la salvación de Dios. Ah, temo que falte poco para que mi discurso enfríe su devoción hacia esas almas, que al oír hablar de sus numerosos y grandes consuelos, disminuya su compasión y que no le tengan toda la piedad que merecen. Acordémonos, pues, de que su felicidad y su consuelo están mezclados con la aflicción y los tormentos. Segunda parte. Ya lo hemos dicho, hermanos míos, estas almas confirmadas en la gracia tienen el maravilloso consuelo de la certeza de su salvación. Pero, por otra parte, libres del cuerpo que como un tupido velo les obstaculizaba la visión y la comprensión de los objetos sobrenaturales e invisibles, sienten cruelmente la espera de la posesión divina. Aquí abajo, la privación y el alejamiento de Dios no causa a la mayor parte de los hombres ningún disgusto. Seducidos por la atracción de los bienes de este mundo, absorbidos por el espectáculo de los objetos sensibles, comprendemos a Dios de una manera demasiado imperfecta como para apreciar la totalidad de la pérdida, pero con la muerte el velo de los sentidos se rasgará. Todas las ataduras humanas desaparecerán. Los vanos fantasmas que nos engañaban desaparecerán para no volver. Ya no habrá más diversiones, más distracciones, más entretenimientos. Nuestras inclinaciones, nuestras aspiraciones, todas nuestras tendencias se dirigirán entonces hacia el divino esposo, nuestro único e inmenso tesoro. Ah, estas pobres almas, deseosas del abrazo eterno, se precipitan hacia Dios, que es su fin, con mayor fuerza que la del imán que atrae al hierro, con más ímpetu que el que imprime la gravedad a las cosas naturales, atrayéndolas hacia su centro. Debajo de la gran ruina de la muerte, en la completa separación de todos los objetos en los que se apoya nuestra vida, al alma ya no le queda nada, nada, sino este amor que se oculta y no le deja más que la pena de haber retrasado un día, un año, un siglo, por su culpa, la consumación de esta unión que será para ella la real, la perfecta, la única y eterna felicidad. Imaginen toda la amargura y el desgarro que supone para una madre el alejamiento de un hijo que ha partido a un país lejano o que le ha sido arrebatado por una muerte prematura, al que no tiene esperanza de volver a ver. Desde que los ojos de esa madre no pueden fijarse en ese hijo querido, una parte de su vida se ha ido. El mundo ya no tiene alegría ni placer que pueda colmar el abismo profundo y sin medida que la partida o la pérdida de ese hijo ha causado a su corazón. Muchos, más amargos y desgarradores, son los gritos de esta alma infortunada. ¿Escuchas cómo clama desde el lugar desolado de su expiación? ¿Dónde está el que es el alma de mi alma? En vano lo busco sobre este lecho de llamas, donde no abrazo sino las tinieblas y el vacío. Oh amor de mi corazón, ¿por qué hacerme permanecer en esta larga espera? Aumenta mis tormentos, pon en los minutos si hace falta
siglos de suplicios. Ah, separándote de mi alma ávida que aspira a verte, a ahogarse y a fundirse en ti, me castigas severamente por mis vilezas y mis tibiezas. A esta pena del alejamiento de Dios se une la pena del fuego. Digamos, no obstante, para ser precisos y no exponer ninguna opinión discutible y controvertida, que la Iglesia no ha definido que las almas del purgatorio estén sometidas a la acción de un fuego material. Se trata simplemente de una doctrina considerada como teológicamente cierta. La segunda parte concluirá en el siguiente audio.